Listo. Ahora sí. Vamos a comenzar con la parte del curso dedicada a integración definida. Vamos a cubrir esta semana, parte de la otra, con la definición y las propiedades básicas. La motivación para esto va a ser el cálculo de áreas. Ya, espera un momento. Medio minuto. Ok, ya, disculpen la interrupción, pero era por un asunto de fuerza mayor. Como decía, la motivación que vamos a tener para estudiar la integral definida es el cálculo de áreas. Obviamente nosotros sabemos calcular un montón de áreas de diversos tipos de regiones. Déjenme mostrarles en GeoGebra algunas áreas de regiones conocidas. Fíjense, tenemos ahí, por ejemplo, un rectángulo. El área de un rectángulo la conocemos, está definida como la longitud de la base por la altura del rectángulo. Eso es una definición. Conociendo el área de un rectángulo, podemos calcular el área de un triángulo. Observen, a ver por aquí. Voy a quitar de momento esa parte que veía en azul. Observen este triángulo. Tenemos un triángulo que tiene vértices E, F y G. Yo puedo trazar un segmento perpendicular al lado EG que vaya desde el vértice F hasta el lado EG, corta al lado EG en un punto H. Hacer esto divide este triángulo escaleno que tenemos acá, un triángulo cualquiera, en dos triángulos rectángulos. Y además nos da la altura del triángulo EFG, como pueden ver. Ahora
tengo, como les dije, dos subtriángulos, uno que tiene vértices F, G y H, y otro que tiene vértices F, H y E. Los dos son triángulos rectángulos. Este triángulo F, G y H yo lo puedo copiar entre los vértices F y G. Tendría que rotarlo. Pero eso no cambiaría su área. Entonces, fíjense, me queda otro triángulo F y G que es congruente con el triángulo FGH, por lo tanto tiene la misma área. Y lo mismo podemos hacer con el triángulo EFH. Podemos construir otro triángulo que sea congruente con él en los vértices EJF. Nos queda este triángulo en azul, que al ser congruente con el triángulo original tiene su misma área. Pero ahora observen lo siguiente. El área de la figura en azul es la misma área de la figura en rojo. Y si juntamos la figura en azul con la figura en rojo, tenemos un rectángulo. Ese rectángulo tiene base igual a la base del triángulo rojo y tiene altura igual a la altura del triángulo rojo. Y tiene como área el doble de la área del triángulo rojo por la forma en que lo hemos construido. Entonces de acá tenemos, a partir de el área de un rectángulo, la forma de calcular el área de un triángulo. Es base por altura sobre 2. Y si sabemos calcular áreas de triángulos, sabemos calcular el área de cualquier polígono regular. Es simplemente calcular el área de un triángulo y multiplicarlo por n. Y además podemos calcular también, simplemente sumando áreas de rectángulos, el área de una región como esta. El área de una región formada por rectángulos que comparten entre sí solamente un lado. Simplemente calculamos el área de cada rectángulo y sumamos todas las áreas. Bueno, esto va a ser importante para nosotros por lo siguiente. Primero, vamos a copiar esta figura. Compartir, no, exportar. Estoy copiando esa figura en el blog de OneNote. Pero todavía tengo que mostrarles otras cosas en GeoGebra, por eso no vuelvo al blog de OneNote por ahora. Pero sí quería que tuviéramos esa figura aquí, porque es muy importante para lo que vamos a hacer en el resto de la clase. El área de un rectángulo. Base por altura sobre 2. Y luego el área de una región formada por rectángulos, una región de esta forma, formada por rectángulos que comparten entre sí un lado. Fíjense, cada rectángulo comparte a lo sumo parte de un lado con cada rectángulo adyacente.
Entonces, está claro que calcular áreas del plano, áreas de regiones en el plano, con lados rectos, o a lo sumo, no sé, con una semicircunferencia o algo así, para lo cual tengamos una fórmula, pues es bastante sencillo. Si se trata de un polígono regular, usamos triángulos. Si se trata de un polígono irregular, podemos usar una combinación de triángulos y rectángulos. En fin, el problema se presenta cuando uno tiene el área encerrada en una región cuyos bordes no son todos rectos. Observen esta región. Tengo una región que va aquí, que es la parte de esa zona que está coloreada de azul, que está acotada inferiormente por el eje X y superiormente por esa curva que está ahí. Ahí, pues, ya no tenemos una fórmula de cómo calcular esa área. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué áreas sí saben? Áreas de rectángulos. Entonces, evidentemente, esa región no la podemos descomponer en rectángulos, pero la podemos descomponer, la podemos aproximar mediante descomposiciones en rectángulos. Observen esta figura. Tengo una región formada por rectángulos que está por debajo de la gráfica de F. El área de ese conjunto de rectángulos, si lo sumo, va a ser menor que el área que quiero calcular, pero sirve como aproximación. Aquí tengo 4 rectángulos. La aproximación no es la mejor del mundo. Es una aproximación que se queda por debajo del área que queremos encontrar. Pero si voy aumentando el número de rectángulos, observen lo que sucede. Ahí tengo 16 rectángulos, 15. Aquí tengo 16 rectángulos. La aproximación parece mejorar. Siempre se queda por debajo del área que queremos calcular, pero vemos cómo va sobrando cada vez menos espacio entre la parte superior de los rectángulos y la curva que delimita el área, la región cuya área queremos hallar. Y si aumentamos todavía más el número de rectángulos, vemos cómo la aproximación parece ser cada vez mejor. El espacio entre los rectángulos que quedan por debajo y la gráfica de F, la curva que delimita superiormente nuestra región, se va haciendo cada vez más pequeño, va sobrando cada vez menos espacio entre los rectángulos y la curva. Si tomamos n suficientemente grande, pues ya tenemos una aproximación bastante buena. Otra manera que podemos usar para enfrentar este problema es aproximar el área, pero por rectángulos que queden por encima de la curva. Así que vamos a tener aproximaciones que son mayores que el área que estamos buscando, pero a medida que vamos aumentando el número de rectángulos, a medida que dividimos el intervalo que nos interesa en subintervalos más pequeños, nuestras aproximaciones van mejorando. Y pueden observar. Yo configuré aquí para que el máximo de rectángulos fuera 100. Fíjense que cuando son 100 rectángulos, desde una distancia adecuada, digamos, es casi imposible distinguir la zona cubierta por los rectángulos de la zona cuya área queremos calcular. Entonces, pues está claro que este método nos va a servir para hallar lo que queremos hallar.
a exportar esta imagen porque nos va a ser necesaria. A ver, exportar, va a ser de mucha utilidad. Copiar imagen y la copio en el blog de OneNote y nos vamos otra vez al blog de OneNote. A ver. Entonces, fíjense acá. Habíamos dicho que una región de este tipo, si a esto lo llamo rectángulo 1, a esto rectángulo 2, a esto rectángulo 3, a esto rectángulo 4 y a esto rectángulo 5, y llamo a RI al área del rectángulo R sub I. Tengo que sumar el área de los 5 rectángulos. Me da el área de toda la región. Y acá, el área que quiero aproximar el área bajo la curva, si a cada uno de estos rectángulos lo llamo acá R1, R2 hasta, voy a llamar a este Rn, está claro que el área, aproximar el área bajo la curva, la voy a llamar A. Está claro que yo puedo aproximar A sumando estas áreas. El área del rectángulo R1, el área del rectángulo R2 hasta el área del rectángulo Rn. Entonces, hay una herramienta que voy a necesitar para poder hacer este tipo de aproximaciones y es cómo tratar sumas de este tipo. Una notación que me permita manejar las sumas de forma cómoda. Entonces, la primera herramienta que vamos a estudiar, una herramienta para poder hacer este tipo de aproximaciones, es la notación de sumatoria. ¿En qué consiste? Si yo tengo, digamos, números reales a sub 1, a sub 2, hasta a sub n. La notación de sumatoria me sirve para abreviar la suma de estos n términos. A sub i denota la suma a 1 más a 2 más a 3 hasta a n. Por acá tenemos una notación que nos permite trabajar con sumas de muchos términos. Esta notación representa esta suma y esta la puedo generalizar un poco. En general, si uno tiene m y n, números enteros, cuales sean, con m menor o igual que n, y tiene una función f definida en cada i perteneciente a los enteros. En realidad sería suficiente para cada entero entre m y n, pero uno puede definir entonces este símbolo, suma de m hasta n de las imágenes de estos enteros como esto es f de m más f de m más 1
y así hasta f de m más n menos m, que es simplemente f de n. Entonces, es simplemente notación, pero es una notación muy útil. Este sigma que está acá, si tengo una suma como esta, sigma, desde igual 1, vamos a llamarlo desde m hasta n, no importa, de m hasta n, de a sub i, sigma es el símbolo de sumatoria, o símbolo sumatorio, como ustedes lo quieran llamar. Como ustedes lo quieran llamar, respetando la terminología oficial, ¿no? Símbolo de sumatoria, o sumatorio, o símbolo de suma. Tampoco es que lo van a llamar, no sé, José Luis. No, 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 no. Símbolo de sumatoria, o símbolo de suma, o símbolo sumatorio. A ver, m y n son los límites de la suma. Y este i es el índice de la suma. Bien, entonces esto lo que hace es simplemente indicar que estamos sumando los a sub i o los f de i para valores de i entre m y n. Eso es lo que indica este símbolo. Una observación pertinente acá y necesaria es que la suma es independiente del símbolo que uno use para el índice. Es decir, el índice es mudo. No influye en el resultado de la suma. Es mudo en ese sentido. Es decir, que si yo tengo la suma con i variando de m hasta n de a sub i, eso es igual a la suma de los a sub j con j variando de m hasta n. Y eso es igual a la suma de los a sub k con k variando desde m hasta n, porque esto simplemente consiste en a sub m más a sub m más 1 más a sub m más 2 hasta a sub n. Entonces el resultado de la suma es independiente del índice que yo utilice. Ejemplos de esto y de la notación sumatoria también. Ejemplos. Consideren la suma de los n primeros números reales. Bueno, vamos a tomar en este caso un valor definido para n, digamos 4. La suma de 1 a 4, con i valiendo desde 1 hasta 4, de los términos dados por i. A ver, por aquí pensé que había alguien alzando la mano o dando un mensaje o algo. Bueno, no era nada de eso. Lo que pasa es que a veces hay personas de otros grupos que quizás no saben que uno está en clase, es raro, pero bueno, envíen mensajes que no son de esta clase. Y yo igual reviso porque
Teams no discrimina, entonces no sé si es que es un mensaje que pertenece a esta clase. Observen, si tengo la suma de i desde i igual 1 hasta 4, eso es lo mismo que la suma de j desde j igual 1 hasta 4, porque eso es simplemente la suma de 1 más 2 más 3 más 4, es decir, 10. Así que el índice, como decía, no influye en el resultado de la suma. Otro ejemplo es la suma de los cuadrados de, digamos, voy a poner esto de 7 a 10. De los cuadrados de los números naturales entre 7 y 10, incluyéndolos. Tenemos 7 al cuadrado, que es 49, más 8 al cuadrado, que es 64. El 50 más 64 son 114, llevo 113 hasta ahora, más 81, 113 más 80, 193, 192, más 100, tengo 292. Hay maneras de sumar esto, hay fórmulas para sumar estos sumandos, ¿no? Otro ejemplo, bueno, si uno tiene, a ver, aquí, la suma desde k igual 1 hasta, digamos, 5 de e a la menos k. Pues esto es, ya va, un momento que cada k sale un poco ilegible. Desde k igual 1 hasta 5 de e a la menos k. Esto es e a la menos 1 más e a la menos 2 más e a la menos 3 más e a la menos 4 más e a la menos 5, digamos. Entonces, estos son ejemplos de la notación sumatoria. La sumatoria tiene propiedades que nos van a facilitar el cálculo de sumas cuando tengamos muchos términos. Son propiedades que nos van a ser de mucha utilidad. Si uno tiene dos funciones, sean f y g, dos funciones que están definidas en todos los enteros, definidas en z, con valores en r. Es decir, toma valor f de k, que es un número real para cada entero k. Y supongamos que tenemos una constante c. Constante. Entonces tenemos lo siguiente. En primer lugar, la suma, perdón, aquí, ok, 1. La suma de una constante desde 1 hasta n, de igual 1 hasta n. Fíjense, esta c no depende de i. Entonces lo que estoy haciendo es sumar c n veces, c más c más c más c n veces. Entonces esto obviamente es n por c. Otra propiedad que tiene símbolo de sumatoria es que si sumo ahora c desde m hasta n, el resultado va a ser c multiplicado por el número de sumandos. El número de sumandos es n menos m más 1. N menos m más 1 por c. Y después tengo dos propiedades que son sumamente importantes. La primera me dice que si tengo la suma desde 1, en realidad desde m hasta n, pero es decir, es generalizable, pero digamos, si tengo la suma desde 1 hasta n de la constante c por f de i,
Esto es igual a C por la suma de 1 hasta n de los términos f de i. F de 1 más f de 2, etc. Es decir, si yo tengo constantes multiplicando a mis términos dentro del símbolo de sumatoria, esas constantes pueden salir multiplicando a toda la sumatoria. Y además, tengo que, si ahora estoy sumando desde i hasta n, desde 1 hasta n, f de i más g de i o f de i menos g de i, entonces yo puedo separar esta suma en dos sumas. La suma de los términos f de i entre 1 y n, más o menos, según sea el caso, la suma de los términos g de i, de nuevo, de 1 hasta n. Estas dos propiedades juntas son muy importantes, como ustedes podrán adivinar, porque las vemos en un montón de sitios. Las vimos en la derivada, por ejemplo. Estas dos propiedades juntas nos da la linealidad de la sumatoria. Entonces son realmente muy importantes y permiten calcular muchas sumas de forma, digamos, relativamente sencilla en términos de otras sumas. Tenemos un par de propiedades que podríamos llamar de desplazamiento. Es decir, si tenemos la suma de i igual 1 hasta m, de i igual m hasta n, de los términos f de i, eso es lo mismo que la suma desde i igual m más c hasta n más c de los términos f de i menos c. Y si tenemos la suma desde m hasta n de los términos fi, eso es lo mismo que la suma desde m menos c hasta n menos c de los términos f de i más c. ¿Sí? Si desplazamos los índices, podemos desplazar los argumentos de las funciones que están dentro de nuestras sumatorias. Y luego tengo un par de propiedades que también permiten hacer un montón de cálculos. Todas estas propiedades son realmente útiles, que son las propiedades telescópicas. La primera propiedad telescópica dice que si tengo la suma desde 1 hasta n de términos de este tipo, y tengo f de i menos f de i menos 1. Entonces, esto es igual a f de n menos f de 0. ¿Por qué? Porque todos los otros términos se van anulando con términos en otros binomios de estos del tipo fi menos f de i menos, f de i menos 1. Y esta propiedad la podemos generalizar cuando la suma va desde m hasta n. En este caso, la suma sería f de n menos f de m menos 1. Entonces la propiedad 7 se llama propiedad telescópica. Y la propiedad 8 se llama propiedad telescópica
generalizada. Muy útiles las dos. Porque colapsan una suma de n términos a una resta con 2 términos. Eso pueden ser bastante útiles para calcular cosas. Todas estas propiedades son triviales de demostrar usando simplemente la definición de sumatoria. Y yo les recomiendo que traten de hacerlo porque si lo hacen, pues van a ganar familiaridad con la notación. Realmente van a aprender a manejar la notación y eso es importante. Que aprendan a manejar la notación de sumatoria, que aprendan a manejar la sumatoria. Todo eso es muy fácil de mostrarlo y es un ejercicio muy útil que ustedes deberían hacer para ustedes mismos. Luego, tengo otro teorema que me dice cuánto valen algunas sumas que son de uso frecuente, digamos. ¿Sí? Tengo un segundo teorema que puedo llamar sumas de uso frecuente. Y acá vamos a tener resultados para varias sumas que van a aparecer con frecuencia. En primer lugar, la suma de los n primeros números reales. La suma de los términos i desde 1 hasta n. Esto da como resultado n por n más 1 medios. Luego tengo la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. El resultado, en este caso, es n más 1 por 2n más 1 dividido para 6. Luego tengo la suma de los cubos de los n primeros números naturales. Esto es el cuadrado de la suma de los n primeros números naturales. Finalmente tengo la suma de las potencias cuartas de los números de 1 a n, es decir, de los n primeros naturales. El resultado, en este caso, es n por n más 1 por 2n más 1 por 3n cuadrado más 3n menos 1. 3n cuadrado más 3n menos 1. Todo dividido para 30. Estas son sumas que aparecen con cierta frecuencia. Y interesante demostrar de dónde vienen algunas de ellas. Para la primera hay varias formas de hacer eso, como para casi todo. Siempre tiene varias formas de hacer las cosas. Pero hay una manera que se puede aplicar también, que se puede extrapolar para demostrar las otras sumas. Y es la siguiente. Primero debemos notar, que i más 1 al cuadrado menos i cuadrado. Fíjense, i más 1 al cuadrado es i cuadrado más 2i más i. Si le resto i cuadrado, me queda 2i más 1. Más 2i más
I cuadrado más I más 1 al cuadrado es I cuadrado más 2I más 1. Si le resto I cuadrado, me queda 2I más 1, evidentemente. Por acá me queda 2I más 1. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es sumar desde I igual 1 hasta N estas dos cosas. Observen lo que queda. Aplico la sumatoria desde I igual 1 hasta N a ambos lados de esa igualdad. Tengo I más 1 al cuadrado menos I cuadrado es igual a la suma desde I igual 1 hasta N de 2I más 1. ¿Cuál es mi propósito al mostrarles de dónde viene esta fórmula de suma? Pues es simplemente que ustedes puedan, en algún momento dado que lo necesiten, fíjense que pues las tres primeras fórmulas son bastante sencillas y son fáciles de recordar, especialmente la primera y la tercera. La primera, n por n más 1 medios. La tercera es el cuadrado de esta, pero ya la cuarta es bastante más ardua. La pueden recordar como la segunda por 3n cuadrado más 3n menos 1 quinto. Pero siempre es bueno saber de dónde vienen, porque si uno se atasca, uno puede tratar de deducirlas. Siempre es mejor perder tiempo deduciendo algo que no poder hacer algún ejercicio o algún problema porque a uno se le olvidó la fórmula. Entonces, si ustedes observan, del lado izquierdo de esta igualdad, tengo una suma donde puedo aplicar la propiedad telescópica. Del lado izquierdo me queda n más 1 al cuadrado. N más 1 al cuadrado menos 1. Y del lado derecho aplico la linealidad. Entonces tengo 2 por la suma desde I igual 1 hasta N de I, tengo una suma, más otra suma que tengo acá, que es la suma de 1 hasta N de 1. Así que estoy haciendo acá. Estoy aplicando linealidad, como decía, del lado derecho. Estoy aplicando linealidad. Y del lado izquierdo estoy aplicando la propiedad telescópica. Y ahora tengo la ventaja de que puedo despejar la suma de 1 a n de I. Despejo esta suma. Cuando la despejo queda que esta suma, la suma de 1 hasta n de I, es igual a, por un lado, tengo n más 1 al cuadrado menos 1 por acá. N más 1 al cuadrado menos 1. Pero a eso debo restarle la suma de 1 hasta n de 1. Eso es n. Entonces, a esto le resto n. Y todo esto lo divido por un medio. ¿De acuerdo? Ahí se ve bastante claro. Lo que estoy haciendo es despejar y ya. Bien.
Hecho ese despeje, simplifico lo que queda. Tengo la suma de i igual 1 hasta n de i. Eso es un medio. ¿Y acá qué tengo? Tengo n más 1 al cuadrado, que es n cuadrado más 2n más 1. Y a eso le estoy restando 1, entonces me queda n cuadrado más 2n. Y le estoy restando n, entonces me queda n cuadrado más n. Tengo n cuadrado más n. Pero n cuadrado más n lo puedo simplificar como n por n más 1. Y de acá tengo el resultado para mi suma de los n primeros números naturales. Bien, entonces ahí tengo mi demostración de la primera identidad y las demás se pueden hacer de modo completamente similar, aprovechando la propiedad telescópica y la linealidad. Entonces, por ejemplo, para demostrar la segunda, podríamos trabajar con i más 1 cubo menos i cubo. I más 1 cubo menos i cubo es igual a algo que depende de i en potencias cuadradas y en una potencia lineal. Y bueno, por ahí podemos deducir, sabiendo cuánto suman los primeros n números reales y sabiendo, de ahí podemos deducir cuánto suman los primeros n cuadrados y así sucesivamente. Entonces, en realidad es conceptualmente sencillo, aunque pueda ser un poco largo de trabajar. Bueno, vamos a tomar el acostumbrado receso. Faltan 4 para las 5. Vamos a tomarnos unos 5 minutos y seguimos a las 5:01. Y nos despegamos un poquito de la silla porque estar tanto rato sentado es perjudicial para la salud.
Bien, continuemos. Entonces, volviendo un poco al punto inicial de toda esta clase, habíamos dicho que de lo que se trataba, la motivación detrás de toda esta construcción, era calcular áreas de regiones como esa que les estoy mostrando ahora. Es decir, de regiones donde alguno de los, alguna de las partes de la frontera era curva, estaba dada por una función. Ya vimos que una de las primeras cosas que necesitamos, y por acá lo llamé herramienta, eh, digo llamarlo, no sé, herramienta uno, es una notación para manejar sumas con muchos términos. Y de ahí salió la notación de sumatoria. De ahí he introducido la notación de sumatoria. Otra herramienta, fíjense que estamos calculando áreas de que está sobre un subintervalo del intervalo del intervalo que sirve de base, digamos, a la región cuya área queremos calcular. Y eso motiva la introducción de la segunda herramienta que les voy a mostrar. Voy a llamar a eso herramienta 2. Allá tenemos sumas, acá vamos a tener particiones de intervalos. Dado un intervalo AB en los números reales, en la recta real, dado un intervalo cerrado, AB contenido en R, una partición de ese intervalo, partición, que la vamos a llamar, bueno, P, una partición de AB es un conjunto de elementos del intervalo que satisface las siguientes condiciones. Acá. Primero, x sub 0 es igual a x sub 0 es menor que x sub 1, que a su vez es menor que x sub 2. Y en general vamos a tener que x sub 1 va a ser menor que x sub y. Y finalmente x sub 0 es b. Esto para y variando entre 1 y n. Para todo valor de i entre 1 y n, estos puntos de p van creciendo. Entonces, una partición p divide al intervalo AB en n subintervalos. P divide
al intervalo AB en n subintervalos que tienen esta forma. Primero va a ser x0, x1. Después tengo x1, x2 y así. Hasta que llego a un intervalo x sub i menos 1, x sub i. Digamos, vamos a llamarlo intervalo iésimo. Entonces, P divide a B en n subintervalos cerrados. Como decía, a este intervalo que va de x sub i menos 1 a x sub i, lo llamamos iésimo intervalo de P. Iésimo intervalo. Cada uno de estos intervalos tiene longitud dada por la resta del extremo superior menos el extremo inferior. Entonces, x sub i menos x sub i menos 1 es la longitud del intervalo iésimo. Disculpen. Y esta longitud la vamos a denotar como delta sub i x. X sub i menos x sub i menos 1 es delta sub i x. ¿Sí? Es simplemente una notación. Noten que, además, fijémonos en lo siguiente. Si uno suma las longitudes de todos estos subintervalos, el resultado pues va a ser la longitud del intervalo AB. Es decir, esta suma, desde i igual 1 hasta n, que es simplemente la suma desde 1 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1. Esta suma por la propiedad telescópica pues es x sub n menos x sub 0. Esto es b menos a, que es la longitud del intervalo AB. Es la longitud del intervalo, tanto del intervalo abierto como del intervalo cerrado. Hay un tipo de partición que nos va a resultar bastante útil, que son las particiones regulares. Vamos a decir que una partición P es regular una partición P es regular si esta distancia, la distancia entre x sub i y x menos i, es decir, delta sub i x es igual a b menos a sobre n, una partición P. Esto amerita una precisión acá, por supuesto. Una partición P con puntos de x0 a xn, es decir, una partición P que divida el intervalo AB en n pedazos, ¿no? x0 hasta xn. Es regular si delta ix es b menos a sobre n. Es decir, esto para todo i. Para
todo y de 1 hasta n. Entonces, noten que en este caso, aparte de que los subintervalos de la partición tienen todos la misma longitud, es muy fácil dar decir quién es el punto x sub y, porque observen, en este caso, x sub 0 es a, pero x sub 1 es x sub 0 más la distancia entre x sub 0 y x sub 1. Es decir, es x sub 0 más delta x. Y x sub 0 es a. Entonces esto es a más delta x. X sub 2 es x sub 1 más delta x, más la distancia entre x sub 1 y x sub 2. Ahora, x sub 1 es a más delta x. Entonces esto es a más 2 delta x. X sub 3 es x sub 2 más delta x. Es decir, esto es a más 2 delta x más delta x. Entonces tengo que x sub 3 es a más 3 delta x. Y en general, x sub y es a más y por delta x. Y así. Hasta que llegamos a x sub n, que es a más n por delta x. Y fíjense que esto es a más n por b menos a sobre n. Es decir, esto es b. Son cosas útiles que tienen las particiones regulares, propiedades útiles que tienen las particiones regulares. Y tenemos que, dada una partición P, una partición P con puntos x sub 0 hasta x sub n. La norma o diámetro de esa partición, la norma o diámetro de P es, primero, la notación es como la notación usual de norma, es decir, ponemos P entre 2 barras, entre 4 barras, en realidad entre barras dobles, y la definición es que la norma de P es el máximo de los delta I para I entre 1 y N. Es la longitud del subintervalo más largo de la partición P. Entonces, en particular, si P es regular, noten que si P es regular, entonces la norma de P es simplemente B menos A sobre N. Eso es en el caso en el que P es regular. Todos los subintervalos miden lo mismo. Y miden todos B menos A sobre N si P particiona el intervalo AB
en n subintervalos. Entonces, esta es la otra, digamos, herramienta que vamos a necesitar para calcular las áreas de los tipos de regiones que queremos calcular. ¿Alguna pregunta? Como pueden darse cuenta, por ahora, la clase es prácticamente sobre nomenclatura y notación. Bueno, entender bien la notación y entender bien la nomenclatura, es decir, entender bien las definiciones y entender bien la notación que se está usando es algo así como la mitad del trabajo. Si ustedes tienen una comprensión realmente cabal de la notación y tienen una comprensión realmente cabal de la nomenclatura que están usando, de la terminología, puedo garantizar tienen la mitad del trabajo hecho. Es como aprender a leer. Si uno conoce el alfabeto y conoce las sílabas, pues ya el resto es ir juntando las palabras y comprenderlas. Digamos, la matemática también es un lenguaje y en ciertos aspectos no es muy diferente al lenguaje natural. En otros aspectos difiere muchísimo, pero en algunos pues es cuestión de aprender el lenguaje. Y como pueden ver, esta clase hasta ahora ha sido prácticamente el lenguaje. Entonces, fíjense, ya hemos visto dos de las herramientas que les dije que íbamos a necesitar para aproximar áreas de regiones que no tienen todos los bordes rectos. Para ver cómo vamos a usar este par de herramientas, es necesario que volvamos a GeoGebra un momento. Entonces, ahí está otra vez la gráfica que encierra en parte una región cuya área queremos ver cómo podríamos aproximar. Bien, en primer lugar, podríamos aproximar el área de esa región por rectángulos que queden siempre por debajo de la gráfica de la función. A esa clase de rectángulos los vamos a llamar inscritos. Entonces, fíjense qué es lo que tendríamos que hacer. Estamos subdividiendo el intervalo que va, en este caso, de -1 a 2, en intervalos más pequeños. Como pueden observar, estos intervalos tienen todos la misma longitud. Entonces son intervalos que tienen longitud 2 menos -1 sobre n. En este caso tenemos 8 rectángulos. Quiere decir que la longitud de la base de cada uno de estos rectángulos es 3 sobre 8, 3 octavos. Bien.
Ya, disculpen, es que por un momento me desconcentré. Podemos tomar, por supuesto, más rectángulos. Mientras más rectángulos tomemos, mejor va a ser nuestra aproximación. Pero fíjense que siempre estamos tomando rectángulos que quedan por debajo de la gráfica de la función. Ahí tengo 16. Si doblo la cantidad de rectángulos, es decir, ahora tomo 32 rectángulos, la aproximación, como vimos en un principio, pues parece ir mejorando, aunque siempre queda por debajo del área que queremos calcular. Vamos a poner un número relativamente bajo de subintervalos para escribir esto, para copiar esto luego en el blog. Entonces, a ver, vamos a volver a compartir el OneNote. Vamos a ver ahora cómo aproximar áreas. Pues fíjense cuál va a ser la situación. Vamos a tener una función, un momento, aquí está. Vamos a tener primero un intervalo cerrado AB sobre la recta real. AB, un intervalo contenido en R. Tenemos una función f que va de R en R, es decir, su dominio está contenido en R. F es continua en el intervalo cerrado AB y es no negativa, es decir, f de x es mayor o igual que 0 si x pertenece a este intervalo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular el área. Queremos calcular el área de la región R limitada por 1. La gráfica de F. 2. Las rectas x igual a y x igual b. X igual a y x igual b. Y podríamos decir también la recta y igual 0, pero eso es el eje x. El eje x. Entonces, queremos calcular el área de esa región. La forma en la que vimos que podíamos aproximar aquí en GeoGebra, una primera manera de acercarse al problema. A ver, vamos a copiar la imagen acá. Es hacer lo siguiente, es tomar rectángulos circunscritos y, digamos, tomar en general n rectángulos circunscritos y luego calcular. Podemos ver que a medida que tomamos más rectángulos, nuestra aproximación mejora. Bueno, podemos tomar una suma sobre n rectángulos, siendo n arbitrario,
y luego hacer tender n a infinito. Entonces, usando rectángulos, había dicho rectángulos circunscritos. Es probable que lo haya dicho. No, estos rectángulos son rectángulos inscritos. Si en algún momento dije circunscritos, bueno, fue un lapsus por el cansancio. Esta hora pues ya empieza a ponerse cuesta arriba. Bien, entonces usando rectángulos inscritos, perdón. Fíjense, tenemos f, que es una función continua. En el intervalo cerrado AB, luego f es continua en, a ver, no he hablado de particiones. Luego, si P es una partición de AB, si P es una partición del intervalo AB, F es una función continua en cada intervalo de la fórmula, cada subintervalo de la forma x sub i menos 1 a x sub i para todo i de 1 hasta n. Una función continua sobre un intervalo cerrado siempre tiene un máximo y un mínimo. Entonces, digamos que m sub i es el punto escribirlo en palabras, es el punto de x sub i menos 1, x sub i, donde f de m sub i es el máximo de f en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Este mi minúscula. Por otra parte, vamos a tomar m mayúscula sub i como el punto de el intervalo x sub i menos 1, x sub i, donde f minúscula de m mayúscula sub i. A ver, ya va. Está bien, esta notación puede ser, pero es confusa. M minúscula es el mínimo, evidentemente. F de M minúscula vamos a tomarlo como el mínimo, porque si no, pues la notación es bastante confusa y no es una notación buena. Así que, como les dije, a esta hora pues el cansancio ya empieza a hacer efecto. Entonces tengo que f de m mayúscula sub i es el máximo de f en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, y f de m minúscula sub i es el mínimo. Bueno, ahora voy a usar los m minúscula. Voy a tomar como r sub i al rectángulo de base
x sub i menos x sub i menos 1. Es decir, delta ix delta ix acá, que es delta x si la partición es regular. Entonces, este rectángulo voy a decir que tiene esa base y tiene altura f de mi, es decir, el mínimo tiene como altura el mínimo de f sobre ese intervalo xy menos 1 xy. Obviamente, el área de este rectángulo es su base por su altura, pero yo lo voy a escribir como la altura por la base. Entonces, f en m minúscula sub i por delta ix. Y así, si yo sumo todas estas áreas, entonces la suma de todas estas áreas de igual 1 hasta n del área de cada uno de estos rectángulos de R sub i vamos a decir que P es regular. Delta X y P regular. Digo por... A ver, ¿no está? Aquí. Ok. Esta suma es menor o igual que el área de la región R. Ya, yo llamé R a la región, sí, la región R. Aquí parece que dijera R1, pero eso es una coma. Déjenme arreglar esa coma antes de que confunda a alguien. De la región R, coma, limitada por la gráfica de F y todo eso. Bien, entonces, como decía, esta suma de esas áreas, de esos rectángulos de RI, es menor o igual siempre, para todo n, que el área de R. Y esta suma, pues tiene un nombre y una notación también. Esta es, la llamamos S sub n, le ponemos una barra debajo. Es la suma desde I igual 1 hasta n de F en MI por delta X. Y a esto le llamamos suma inferior de F sobre la partición regular P. P es regular. Además, esta suma inferior tiene la siguiente propiedad, y es que si n tiende a infinito, entonces S sub n inferior va a estar muy cerca del área que queremos calcular, del área de R. Entonces, para cada n, esta suma inferior de f sobre la partición P, que divide el intervalo AB en n subintervalos, es una aproximación por rectángulos inscritos al área que queremos calcular, al área de la región R. Bien, así como calculamos una aproximación al área usando rectángulos inscritos,
También podemos calcular una aproximación al área usando rectángulos circunscritos. Déjenme mostrarles a lo que me refiero. Ahora, en lugar de tomar rectángulos que estén por debajo de la gráfica de F, voy a tomar rectángulos que están por encima, que sobresalen ligeramente. Si tomo muchos, pues la diferencia entre los rectángulos y la región, entre la unión de todos los rectángulos y la región, pues es cada vez más pequeña. De nuevo, pues vamos a tomar acá un número de rectángulos que sea manejable en el sentido que se vean claramente distinguidos los unos de los otros. Entonces, observen que cuando yo tomo una aproximación por rectángulos que sobresalen un poco, pues eso se llama una aproximación por rectángulos, ahora sí, circunscritos. Inscritos es cuando los rectángulos quedan por debajo de la función que acote el área superiormente. Y circunscritos es cuando los rectángulos quedan ligeramente por encima. No es la única forma de aproximar. Por ejemplo, podemos aproximar también usando rectángulos que no son ni una ni otra cosa, ni inscritos ni circunscritos, pero eso va a ser tema ya de cuando hablemos de sumas de Riemann. Por ahora vamos a usar solamente rectángulos inscritos o rectángulos circunscritos. ¿Sí? Bien. Déjenme copiar esto y pegarlo en el blog también. Y nos vamos allá. A ver, ¿quién está de guardia hoy? Están muy silenciosos. Eso quiere decir que lo están entendiendo todo o que no me están prestando la más mínima atención. ¿Cuál de las dos alternativas es? A ver. ¿Aló? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Parte sí la entiendo. Lo están entendiendo todo, ¿no? Esa es la alternativa que yo Queremos tengo ejemplos, relacionada. profe, pero ejemplos más prácticos. Ah, por supuesto que vamos a tener ejemplos si nos da tiempo. Esto es lo malo de clases en las que uno lo que hace es introducir lenguaje, que muchas veces hay pocos ejemplos, pero el esfuerzo de prestar atención a través de ese largo periodo sin ejemplos muy prácticos es que, bueno, eso da frutos más adelante en la cantidad de ejemplos que uno va a ver que van a ser bastante. Bien, entonces, bueno, me quedan 20 minutos, entonces no sé si voy a poder hacer un ejemplo bien práctico, pero la clase de mañana sí la puedo arrancar con uno. Ahora vamos a aproximar el área usando rectángulos circunscritos. Usando rectángulos circunscritos. Así que tengo ahora, tengo que P es una partición regular. P es una partición regular de puntos x0, x1. Uno no siempre escribe los puntos de la partición entre llaves, a veces los escribe sin llave. Entonces, F, de nuevo, había mostrado que F era continua en cada uno de los subintervalos de la partición, así que voy a omitir esa parte. Lo que vamos a hacer es definir el rectángulo, no lo voy a llamar RI porque se confunde con el que ya definí. Vamos a llamarlo T sub I. T sub I es el rectángulo
de base x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, como P es regular, entonces delta x. Y altura f de mi mayúscula, que ya definimos lo que era. F de mi mayúscula es el máximo de f sobre el intervalo iésimo de la partición. Entonces, este T sub i tiene área f de m mayúscula sub i por delta x. Eso quiere decir que si yo sumo todas estas áreas, tengo una aproximación al área de R que queda por encima. Tengo la suma de i igual 1 hasta n de esto. Y si n es grande, entonces voy a tener que el área de la región es aproximadamente la suma de las áreas de estos rectángulos T sub i, M mayúscula. Eso para n grande. Así que yo lo que voy a tener es que si... por cierto, a esta suma le damos un nombre también y es la suma superior. La denotamos con S sub n con una barra encima. Y la suma superior, la que definimos antes era la suma inferior, esta es la suma superior de f sobre la partición P. A ver, aquí lo definimos como la suma inferior de f sobre P, aquí es la suma superior de f sobre P. Bien, entonces, lo que ocurre es que si f es continua, y tomo el límite cuando n tiende a infinito, estas dos sumas van a coincidir. Para f continua, el límite cuando n tiende a infinito de estas dos sumas coinciden. Y eso es justamente el área de la región R. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo de completar este ejemplo. La clase anterior no me dio mucha oportunidad, pero lo bueno es que no tengo clase después de esta y puedo ocupar hasta las 6. Entonces, un ejemplo de esto que estoy diciendo. Ejemplo. Calcular el área de la región del plano delimitada por la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado. La recta x igual 3 y el eje x. El eje x. Entonces vamos a ver cómo es esa región.
ya, un momento. ¿Y cuál sería el intervalo ahí? 0,3. Ah, entonces sería Claro, ponerle x igual a 3 también, creo. X igual a 0, perdón. X igual a 0. solución. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando x vale 0, la función vale 0 también. Vamos a ver la región primero. Ya, déjenme mostrar aquí. En un momento. A ver. Dejo de compartir aquí. Y nos vamos otra vez a la pantalla del navegador. Ahí está. Esta es la región. Entonces, como pueden ver, como en x la función vale 0, pues no tiene mucho sentido que especifiquemos la recta x igual 0. Es como esa especie de aleta que está ahí. Queremos calcular el área de esa región. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto, vamos a aproximar esa área usando polígonos primero, rectángulos primero inscritos y luego rectángulos circunscritos. Entonces, primero aproximamos por rectángulos inscritos. Esta función nos da cierta ventaja. Ya déjenme volver a la pantalla del blog. Aquí está. Esta función, como decía, nos da cierta ventaja el hecho de que es creciente. Entonces, la función alcanza el mínimo sobre cada intervalo x sub i, sobre cada intervalo iésimo, en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, como f, vamos a poner primero, sea p una partición regular, sea p una partición regular de 0,3 en n subintervalos. En n subintervalos. Bueno, a ver, ya a veces se me pierde la pieza. Entonces, primero tenemos que f de mi es f de x sub i menos 1. Porque f de x igual a x cuadrado es creciente en ese intervalo. Creciente en 0,3. Entonces, ¿cómo sería la, la suma inferior? La suma inferior para n subintervalos sería la suma desde i igual 1 hasta n de f de x sub i menos 1
X sub I menos 1 por delta X. Y la partición es regular. Al ser la partición regular, recuerden que X sub I menos 1, en general X sub K, es A más K por delta X. A en este caso es 0. Entonces, X sub I menos 1 es I menos 1 por delta X. F es X cuadrado. Entonces acá tengo que escribir okay, aquí. Esto es la suma desde I igual 1 hasta N de I menos 1 por delta X, que es 3 sobre N, todo al cuadrado, por delta X, que es 3 sobre N. Eso es lo que tengo que sumar. Entonces, observen que acá 3 y N no dependen de I. De manera que ellos pueden salir del signo de sumatoria, del símbolo de sumatoria. Tengo 3 al cuadrado por 3 es 3 al cubo, es decir, 27. Y tengo n al cuadrado por n en el denominador. Entonces tengo 27 sobre n cubo por la suma de i menos 1 al cuadrado desde i igual 1 hasta n. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ok, ahí se ve lo que estoy haciendo. Entonces, ahora vamos a desarrollar esto quedó muy pegado ahí arriba, vamos a bajarlo un poco. Vamos a desarrollar la suma que está ahí. Un poco por acá. A ver, vamos a desarrollar, perdón, el binomio que está dentro de la suma. Entonces tengo la suma de 1 hasta n de i cuadrado menos 2i más 1. Al tener una suma cuyos términos son sumas a su vez de otras cosas, puedo separar la sumatoria usando la propiedad de linealidad. Entonces esto es 27 sobre n cubo por la suma de los primeros n cuadrados. La suma de 1 hasta n de i cuadrado. Menos 2 por la suma desde 1 hasta n de i, más la suma desde i igual 1 hasta n de 1. Y aquí es donde entran las fórmulas que hemos visto hace un rato. Escribir desde acá porque esto puede ser un poco largo. Tengo 27 sobre n cubo. Por acá tengo la suma de los cuadrados, de los n primeros cuadrados. Eso era n por 2n más 1 sobre, perdón, n más 1 por 2n más 1 dividido para 6. Aquí estoy usando las fórmulas para sumas frecuentes que había mencionado un poco más atrás. Después tengo menos 2 por n más 1 medios. Entonces esto es menos n por n más 1.
Ya, por aquí me debe quedar algún... Aquí tengo los cuadrados estos. Y menos 1 me queda un n cuadrado, que si me queda un n cubo por acá, fíjense que me queda el límite cuando tomo n tendiendo a infinito me va a dar 0 y eso no es. Y aquí me queda más n. N por 2n más 1. Ya va. No. No, ya. Aquí me falta un factor de n que no sé por qué no lo copié. N por n más 1 por 2n más 1. Aquí me falta un n. Con razón. Se me había olvidado ese n. Bien. Caray. Más ahora la suma desde 1 hasta n de 1. Entonces ahí tengo n. Bien. Ahora voy a efectuar estas operaciones. Voy a simplificar toda esta expresión entre corchetes para n. Eso me hace que voy a tener que saltar directo a la solución. Y cuando simplifico toda esa expresión para n, me queda 2n cubo menos 3n cuadrado más n. Aquí me queda 2n cubo. Era menos 2n cuadrado menos 3n cuadrado más n. 2n cubo menos 3n cuadrado menos 3n cuadrado más n. Entonces, fíjense que ahora divido multiplico por 27 sobre n cubo. Entonces, se cancelan factores de n. Por aquí tendría 54, es decir, 27n cubo por 2n cubo me da 54 porque n cubo cancela con n cubo, menos 27 sobre n cubo por menos 3. 27 por 3 es 81. Entonces aquí tengo menos 81, pero fíjense sobre n. Y luego tengo 27 sobre n cubo por n. Entonces eso es 27 sobre n cuadrado. Esta es la suma inferior. De esta función sobre una partición regular en n subintervalos. Entonces, cuando hacemos tender n a infinito, fíjense que eso da 54. Límite
cuando n tiende a infinito, de esa suma inferior. No, a ver. Eso tampoco era el resultado. Tenía 27. Me quedaba. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a llegar hasta acá. Y mañana continuamos con esto. Profe, disculpe una duda. Dígame. No, ahí no. Ya, espera un momento. Bueno, había un paso que estaba correcto ahí, que era la aplicación de las fórmulas para las sumas, pero después las constantes no las fue bien. Entonces, prefiero terminar eso mañana. Menos cansado. Dígame. Perdón, profe, le quería preguntar, usted nos había dicho que la prueba iba a ser el viernes y otros chicos dicen No lo escucho bien. Se oye muy entrecortado. Que la prueba era el viernes. Disculpa. Sí. para el viernes mismo queda la prueba. Bueno, por ahora esa es la información que tengo. Viernes. Muchas gracias. Sí, llegaría hasta, déjeme revisar mis anotaciones acá. A ver, no. A ver, un momento. No encuentro aquí. Esto no es. 5 de agosto, que tampoco. Ya, creo que esto no tengo sincronizada esta aplicación. Déjame ver, bueno, voy a dejar esto hasta esa línea y mañana mañana lo terminamos. Déjenme revisar esa información. 19, hoy es 31. En efecto, la prueba está fijada para este viernes y sería sobre graficación. Si hay algún cambio, pues ya les avisaré, pero creo que no hay ningún cambio por ahora. Disculpe, profe, en esta prueba también hay que subir la resolución del ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? De los de la prueba. Si tienen que subir la resolución, claro. Claro. Por supuesto. Siempre tienen que subir la evidencia de la respuesta. Bien, entonces ya estamos bastante fuera de la hora. Déjenme detener la grabación.